La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les da la más cordial bienvenida al tercer día de trabajo de su 16ª semana académica, Agenda México 2024, Retos de la Administración Pública para el Fortalecimiento Democrático. En esta ocasión nos honra con su presencia y participación el maestro Ricardo Centeno Fernández, consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, quien nos brindará la conferencia La importancia de la OPLE en el desarrollo democrático local. De igual manera, agradecemos la presencia de nuestros estudiantes, docentes y administrativos, público en general, quienes hacen posible nuestro evento. Gracias. A continuación me permito dar lectura a la semblanza de nuestro expositor. Graduado con mención de excelencia como ingeniero industrial y de sistemas y como maestro en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, además de maestro en ciencias como primer graduado del programa Sinapsis del mismo Instituto Campus Monterrey. Dentro de su trayectoria docente y como consultor dentro del sistema TEC de Monterrey, fungió como director de la carrera Ingeniero Industrial y de Sistemas y catedrático de profesional en las divisiones de Ingeniería y de Administración del mismo Instituto Campus Chihuahua. Colaboró como catedrático de maestría en Universidad Virtual y en el TEC Milenio del Sistema TEC de Monterrey. Dentro de su trayectoria en el sector social, fue asesor de la Fundación del Empresariado Chihuahuense y del Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como moderador de mesas de diálogo, como el Programa Interinstitucional de Atención al Indígena, Programa del Desarrollo Integral del Adulto Mayor y la iniciativa Valores Chihuahua 2020. Consultor de organizaciones de la sociedad civil en Chihuahua, destacando Casas de Cuidado Diario, el Centro de Estudios para Invidentes y el Centro para el Desarrollo Alternativo Indígena. Fue consejero de Sembradores de Paz y Esperanza AC, Programa del Desarrollo Comunitario en Colonia Anapra de Ciudad Juárez, enfocado en restablecer la paz y el tejido social. Dentro de su trayectoria en el sector público, dentro del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ha fungido como coordinador de administración, prerrogativas y financiamiento a cargo de la gestión administrativa durante el proceso electoral 2015-2016, coordinador de la oficina de la presidencia, apoyando a la misma en la supervisión y seguimiento al proceso electoral 2017-2018 y al plebiscito Chihuahua 2019. A partir del 3 de noviembre del 2021, funge como consejero electoral del Instituto y preside las comisiones de mejora continua y la de seguimiento a las actividades de educación cívica y participación ciudadana. Sin más preámbulos, cedo el uso del micrófono al maestro Ricardo Centeno Fernández. Bienvenido. Bueno, buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en la facultad, que nos hayan permitido. ¿Estoy bien con eco? Separa un poquito más ahí. Permitido estar aquí para compartir con ustedes algunas ideas referente a la relevancia de los OPLES en la democracia del país. Es un gusto regresar aquí al ambiente estudiantil. Un tiempo estuve como catedrático en el TEC de Monterrey y fueron años muy interesantes. Ahora que estamos de nuevo en esta posibilidad de compartir con jóvenes los retos que tenemos en el país, en la democracia, pues es siempre un gusto y un honor para mí estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poco del cómo se ha dado el desarrollo en la democracia y cuáles son los desafíos que tenemos como hacia adelante, donde considero que la participación de los jóvenes, de los universitarios, de los estudiantes y estudiantes, que cómo deben involucrarse, cómo pueden ustedes participar para que este desarrollo democrático que se ha ido dando a través de los años pues pueda permanecer y pueda ir más allá todavía, ¿no? Entonces empezamos con la presentación aquí que traemos. Con una frase del consejero presidente del Consejo General del INE, de Lorenzo Córdoba, donde nos dice que las cuestiones electorales ya no son un problema central, que hay otros problemas más importantes. Eso en cierta forma es correcto, porque después de muchos años de lucha de
de las suposiciones hasta llegar a un punto donde el proceso electoral es bastante controlado, bastante sistematizado, podemos afirmar que en términos de democracia electoral estamos en un punto no ideal, pero bastante satisfactorio, bastante funcional. Sin embargo, hay retos, hay cosas que tenemos que seguir atendiendo dentro de la democracia y de otros contextos del país, pero aquí nos vamos a centrar en lo que se refiere a la democracia, donde no está terminado el trabajo, y por eso las nuevas generaciones, ustedes, pues son pieza clave desde mi perspectiva para que esto pueda seguir avanzando, para que esto pueda seguirse desarrollando. Siguiendo un poco con esta idea, bueno, ahí decía algo que no mencioné. Llegar al punto en el que estamos ahorita, tal vez ustedes que son jóvenes, pues no saben todo lo que pasó, ¿verdad? Todo lo que pasó, la lucha de muchas personas para llegar al punto en el que estamos hoy. Por ejemplo, ustedes nacieron, yo creo, casi todos del 2000 para acá, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Alguien es antes del 2000? Algunos poquitos, pero unos pocos años, ¿no? Es decir, cuando fue el gran cambio en el país de que en la presidencia de la República cambió de un partido a otro partido, ustedes eran niños o niñas, ¿sí? Es correcto. Pero para llegar a ese punto, imagínense todo lo que pasó atrás. O sea, fue un proceso que costó vidas. Y lo digo textualmente, costó vidas llegar a ese punto. Era así como imposible pensar que se podía hacer un cambio en el gobierno a nivel federal. Cuando uno ya nace en esa circunstancia y luego ya ha habido dos alternancias después de eso, pudiera parecer que es algo normal. Ir a votar y llegar a donde voy a votar y que yo esté en la lista nominal, mi credencial y me identifiquen y pueda yo votar, parecería algo normal, algo común, algo que ya está dado. Sin embargo, no era así. Había, no se imaginan cuántas cosas, donde urnas embarazadas que se llamaban porque estaban rellenas desde antes, el carrusel donde iba una persona y sacaba la boleta y luego regresaba, la cocción del voto, tumbaban las urnas, se iba contra la vida e integridad de las personas que estaban participando en los procesos electorales. O sea, no era como ahorita lo vemos, como en paz, tranquilo. Entonces es muy relevante saber cómo fue la historia para poder decir que tenemos que hacer algo para conservar eso que ahora tenemos. Que pareciera, pues que ahí está, pero podríamos regresar, ¿no? A circunstancias similares. Y tenemos que hacer algo, que cuando digo que tenemos que hacer algo es pues, activarnos, participar, ¿no? Entonces aquí planteamos que podemos pensar la democracia en dos grandes bloques: la democracia electoral, que es donde yo ejerzo mi derecho a votar y ser votado, y elegimos a nuestras autoridades. Alguien se va de candidato o de candidata, vamos, votamos y elegimos a nuestras autoridades por un periodo de 3 años o de 6 años, dependiendo del cargo. Eso ya está bastante normalizado y definido. Como dice ahí, ya es eficaz, hay una legislación, se lleva a cabo el resultado y no tenemos problema con ello. Hasta ahora ya hubo 3 cambios de partido político en el gobierno a nivel presidencial y seguimos en paz social. También ha pasado en los gobiernos de los estados, ha habido cambios y seguimos en paz social. Sin embargo, el reto ahí sería pues conservar eso, ¿verdad? Un primer desafío, lo pongo ahí como el número 1, que podamos conservar que esa democracia electoral, ese derecho a votar y ser votado, se pueda prevalecer y permanecer en el futuro. A lo mejor es más fácil porque ya está caminado el terreno, pero no significa que no implique un reto. ¿Cuál es el segundo gran desafío? La democracia participativa. Es decir, no se trata de que votemos y le demos un cheque en blanco a la autoridad para que ahora sí haga lo que quiera durante 3 años, durante 6 años. Ya lo elegimos, ya está ahí, ahora tenemos que exigirlo. Y ahí, desde el punto de vista del INE y nosotros, Instituto Electoral, que somos parte del Sistema Electoral Nacional, decimos, requerimos buscar la verdad, o sea, tener información, buscar el diálogo para estar en interacción con las autoridades y luego tener la exigencia durante los 3 años o durante los 6 años que dure la persona en el cargo. O sea, no nomás es como que ya elegimos y gracias y nos vemos dentro de 3 años. No, tenemos una sociedad que participe más, que se involucre más.
Y para eso, en el caso de Chihuahua, tenemos la gran fortuna de que se sacó hace unos años la ley de participación ciudadana, que ahorita vamos a mencionar un poco de ella, donde a través de esa ley, que no es perfecta, pero que tiene muchas bondades para la ciudad chihuahuense, podemos incidir en las decisiones públicas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y esa es la relevancia, una de las cosas importantes de por qué un OPLE, un órgano local electoral, es tan relevante para la vida democrática de un Estado y por lo tanto del país. Un segundo contexto de estos mismos desafíos sería la parte de la eficiencia. Se dice que nuestro sistema electoral es muy costoso, muy caro, que somos más caros que muchos otros países. ¿Pero por qué creen que es eso? Porque está basado en la desconfianza. Imagínense lo que les platicaba yo ahorita, de todo lo que pasaba. Pues tenemos tanta desconfianza que fuimos poniendo muchos candados. Es que tenemos que buscar la manera de que no se meta dinero para comprar el voto. Entonces hay una fiscalización. Necesitamos que no se falsifiquen las boletas, porque se falsificaban las boletas. Entonces tienen mecanismos de seguridad. Necesitamos que las personas que están en las casillas sean ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, todo un procedimiento de insaculación para seleccionar a los funcionarios de casilla. Necesitamos que, entonces, porque antes las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. El propio gobierno organizaba las elecciones, ¿no? Ya sabíamos quién iba a ganar desde el principio. Bueno, nos pasó en el 86, cuando llegó López Portillo, que era el único, no estoy equivocando, ¿sí? 86, a ver, corríjame, no, en el 86 no, en el 76, que era el único candidato a presidente, imagínense, era el del PRI, era el único y fuimos a votar por él, porque era el que existía. Entonces, el llegar al punto en que estamos implicó muchas cosas y eso hace que el sistema esté muy rebuscado, muy complicado y por lo tanto muy costoso. Pasamos entonces a decir, necesitamos eficientar el sistema. Y la eficiencia pasa por, tenemos que movernos hacia el voto electrónico. Las nuevas generaciones, afortunadamente ustedes, pues ya nacieron en las tecnologías de la información, en las redes sociales, en los teléfonos celulares inteligentes, ¿no? A nosotros todavía no nos tocó, ¿eh? Era como un sueño, era una visión de futuro el que yo pudiera mandar un mensaje de un teléfono a otro o una foto. Ahorita ya está tan normalizado que pareciera que siempre ha estado así, pero no era así antes. Eso hace que ustedes estén más abiertos a que pueda ser una manera de esa forma, ¿no? Que podamos votar y sea más rápido. Porque el proceso actual, que es en papel, que es la urna física, pues lo que busca es que haya una trazabilidad, que yo pueda verificar que el voto fue correcto. Porque ¿qué pasa si es electrónico? Pues empiezo a dudar, ¿verdad? Van a hacer magia y de repente ganó el que quisieron que gane, y cómo sé yo que sí ganó. Entonces ese reto de acabar de vencer esa desconfianza y poder movernos hacia una facilidad de votaciones electrónicas, tenemos que irlo construyendo todos y todas, poco a poco. Es el tercer desafío, movernos hacia ello, porque eso nos va a permitir inclusive que en una democracia participativa o directa, donde ya veremos los instrumentos, plebiscito, referéndum, pues puedan ser más fáciles y más ágiles. Y si cada vez que queremos decidir algo en un plebiscito, un referéndum, tenemos que organizar una elección tan complicada como la elección de las autoridades, pues no va a haber dinero que alcance, ni tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo más eficiente el proceso, y donde esa nueva eficiencia todos podamos estar de acuerdo y confiados en que efectivamente va a respetarse el voto, ¿verdad? O la opinión de cada persona. Siguiendo con los desafíos, el cuarto desafío, que salió ahora a partir de que saca el informe País, que se deriva de un estudio que hace el INEGI, que se llama Encusi, les invito a que lo busquen, el informe País, y se habla que tenemos un problema de representatividad. O sea, la percepción de la ciudadanía es que mis autoridades, las que yo elegí con el voto, no necesariamente representan mis intereses. Aunque llegaron por un proceso democrático, fueron electos, la mayoría de los que votaron eligieron a esa persona, no necesariamente esa persona está escuchando los intereses de la población.
no me representa, no representa lo que yo quiero o pienso. A lo mejor dicen representa los intereses del partido o representa los intereses de algún grupo de la población, pero no de toda la población. Entonces la idea de la representatividad nuevamente pasa por la participación decidida de las personas, que nos involucremos en la vida pública, en las acciones de gobierno, y entonces podamos exigir, podamos decir, oye, nosotros como ciudadanía pensamos esto, ¿por qué quieres hacer esto otro? Porque eso implicaría pues, que veamos qué pasa en los congresos locales y nacional, ¿verdad? ¿Cómo votan nuestros diputados y diputadas? ¿Votan en favor de lo que yo creo que debiera hacer o votan otros intereses? ¿Sí me siguen? Entonces eso solamente puede pasar si nos involucramos y participamos. Los 4 desafíos: 1, conservar lo que tenemos ahora. 2, movernos hacia una democracia participativa o directa. 3, el reto de la eficiencia de la digitalización, la votación electrónica. Y 4, la representatividad, que efectivamente quienes llegan a las autoridades sean representantes de la población que ven por los intereses de la ciudadanía. ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo se dio el contexto histórico, fíjense, y cómo la importancia de los soples en esto. El cambio se fue dando primero en los estados y en los municipios antes que en lo nacional. Y es lógico, ¿verdad? Es más fácil que a nivel local se genere un cambio que a nivel nacional, porque de repente la idea nacional pues, se convierte en algo abstracto. Pues a nivel nacional, y eso cómo se come. Pero a nivel local, aquí en la ciudad de Chihuahua, es más fácil que podamos nosotros directamente, o ustedes, estar viendo qué están haciendo las autoridades y estar fiscalizando y estar exigiendo y estar viendo y decidiendo. Pero a nivel nacional pues es más difícil. Entonces claro que eso pasa, que a nivel local se dieron más rápido los cambios de gobiernos, y ahí señalo el caso de Chihuahua en 1992, cuando cambia por primera vez que gobierna el PRI y luego ahora va a gobernar el PAN. ¿Sí? En esa fecha todavía no nacían. ¿Quién ya había nacido aquí de los jóvenes? ¿O todavía no nacían? ¿No, verdad? Bueno, fíjense, ese evento del 92 tiene sus antecedentes. En el 86 se acusó de que hubo un fraude aquí en Chihuahua en el estado, y salió la gente a protestar porque no consideraban que el resultado había sido válido. Ahí en ese momento el presidente, el representante más importante del PAN, era el licenciado H. Álvarez, hace una huelga de hambre. Estuvo 40 días ahí en el Parque Lerdo, frente a la clínica del parque ahí, en huelga de hambre, protestando en contra del fraude del 86. Eso fue así como un momento muy importante para el desarrollo democrático. Inclusive llegó a nivel internacional, que cómo era posible que hubiera una persona que estaba decidida a morirse si era necesario para protestar porque había habido un fraude. Eso fue un parteaguas. Eso pasó aquí en Chihuahua, con gente de aquí en Chihuahua. Y cuando les digo de la lucha, pues me refiero a ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego en el 88, que también se habla de que hubo un fraude, pues salió la gente a protestar. Andábamos cerrando las calles, las carreteras aquí en Chihuahua. Yo tuve andar en ese momento de joven, como ahora ustedes. Y después, ¿qué pasó? Que tuvo un accidente aquí. No sabemos si fue un accidente o fue otra cosa, pero lo quitaron del camino. Y esas cosas pasaban, y posiblemente ahora empiezan a resurgir en algunos casos. Ha habido algunos candidatos el año pasado en las elecciones que los mataron, ¿verdad? Porque no obedecían a los intereses de ciertos grupos. Entonces esas cosas que ahorita menciono tenemos que tenerlas en cuenta y decir, bueno, a ver, no queremos regresar a eso, ¿no? Entonces ¿qué tenemos que hacer? Y aquí la pregunta es, ahora sí como decía Churchill, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Estado y el país por mí? Más bien la pregunta es al revés, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú, joven, por tu país? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que las cosas sean diferentes, para que cambien? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí está, como se fijan, la importancia de los soples radica en este caso, en este tipo de cosas, que es más fácil que desde lo local se impulsen cambios que a nivel nacional.
De hecho, muchos de los cambios nacionales se dan después de que lo local se dieron los cambios. Entonces, pensar en que podemos prescindir de los soples y decir que a nivel nacional se va a hacer todo, pues no es tan buena idea. Como ciudadanos nosotros no nos conviene, pues entonces no hay una interacción directa aquí, sino que se va a ir al centro. Vamos a pasar de un federalismo a una centralización. La reforma de 2014, ahí vi un mensaje de que una parte que decía que empezó desde el 77, que fue cuando se generó la primera intención de que hubiera un organismo independiente al gobierno para que se manejaran las elecciones. Hasta fueron dándose muchos cambios, 11 reformas hasta llegar a la de 2014, que fue la gran reforma. Esta gran reforma del 2014 pues, creó al INE, cambió del IFE al INE y se instituyeron los OPLE, los organismos públicos locales. ¿Cuáles fueron ahí los cambios relevantes? Si fijan, modelo anterior, elecciones locales organizadas por órganos independientes de la federación, del IFE, a un modelo donde la rectoría de los órganos locales está en el INE. ¿Cuáles eran las motivaciones? Ahí están las tres grandes motivaciones. Una, que se consideraba que los institutos locales estaban cooptados por los gobiernos locales. O sea, el gobernador dirigía el instituto de su localidad, o la gobernadora. Segundo, estandarizar, homogenizar los procesos electorales. Eran muy diferentes los estándares en cada estado. Entonces habría que buscar una manera que fuera muy similar. Y tercero, la fiscalización, porque regresando a las historias de terror, cuando había elecciones en un estado, pues todo el presupuesto del país iba a ese estado para que ganara quien tenía que ganar. ¿Y cómo fiscalizabas eso si era en otro estado? ¿Me explico? Venían de otro estado los recursos. Entonces dicen, tiene que ser una forma nacional para que se pueda fiscalizar a nivel nacional. Que no pueda de un estado a otro estar financiando para que gane en otro estado. Porque esas cosas pues siguen pasando en cierta forma. Pero con una persona o un organismo que pueda fiscalizarlo es más difícil que suceda, o es más fácil que se identifique si está sucediendo. De otra manera, si estuviéramos aislados cada OPLE, pues no podríamos fiscalizar los recursos que llegan de otro lado, sería más difícil pues. Entonces esa fue la motivación y se creó esta forma actual, donde está el INE a nivel nacional y los OPLEs a nivel local, que funcionan en forma coordinada. Eso implicó muchos cambios para la manera de operar. Ahí los voy a ir revisando junto con ustedes, donde tenemos, bueno, aquí está muy chiquita la letra, voy a tener que leerlo acá. Construcción de un sistema nacional electoral conformado por 32 OPLEs, ya lo mencionamos. Rectoría del INE en la reglamentación electoral, armonizar los procesos, estandarizarlos. Designación de consejos generales estatales por Consejo General del INE. Ese es un cambio sustancial en la manera en la que se hacía. Antes, para ser consejero electoral de un estado, de un instituto estatal, el gobierno, el Congreso del estado, era el que los nombraba a los consejeros. No es mi caso, porque yo ya entré a través del nuevo modelo. ¿Qué pasó? Que un ciudadano común entró a un concurso, hizo un examen, hizo un ensayo, una entrevista, y de ahí fui seleccionado por el Consejo General del INE para ser parte del consejo. Si regresáramos a un mecanismo donde los congresos lo seleccionaran a los consejeros y consejeras, no habría manera de que yo fuera consejero, porque yo no conozco a nadie en el poder, no estoy metido en el sistema. O en otras palabras, si ustedes aspiraran a ser consejeros o consejeras, pues tendrían que meterse a los partidos y empezar a buscar influencia y quién va a ser mi padrino para poder llegar, si regresamos al modelo anterior. Pero si pensamos en el modelo actual, pues cualquier persona puede entrar y concursar. No digo que sea sencillo, pero es posible, hay un camino. Entonces ese cambio es muy importante y ahorita se está pensando que pudiéramos regresar a lo anterior y creo que no es una buena idea. 4. Dice, la atracción de algunas funciones de los institutos locales del INE. Por ejemplo, antes, las casillas que se instalaban en Chihuahua las instalaba el instituto local, decía dónde iban a estar las casillas, y los funcionarios de las casillas los contrataba el instituto local. Todo eso pasó a ser parte del INE. Regresamos al proceso de la desconfianza.
Si lo van a hacer localmente, pues localmente van a poner en las casillas a sus amigos y amigas para que el resultado salga como ellos quieren. Pero si es un proceso de insaculación a nivel nacional, que lo controla el INE, que no tiene ningún compromiso con la autoridad local, pues puede poner que verdaderamente sea ciudadano. Los que están en las casillas, que son ciudadanos y ciudadanas, pues sean gente que se seleccionó al azar, ¿verdad? Por un proceso que está también muy rebuscado, pero a fin de cuentas lo que pretende ese proceso es que no haya forma de que alguien le meta mano y haga trampa, ¿sí? Sino que realmente garanticemos que hay funcionarios independientes. Promoción de coordinación estrecha entre INE y OPLE. Cuando hay elecciones concurrentes, no hay manera de sacar las elecciones si no se coordinan las dos entidades. Promoción de cambios de acciones afirmativas desde los OPLES. Muchas de las cosas que han sucedido, como por ejemplo el que hubiera ahora candidatos indígenas o votos foráneos en el extranjero, fueron promovidos primeramente desde los OPLES, desde los institutos locales. Porque otra vez regreso a lo mismo, es más fácil que aquí en forma local se genere una acción afirmativa donde decimos en tal distrito tiene que ser necesariamente una candidata o candidato indígena, a que se haga a nivel nacional, porque a nivel nacional tiene más implicaciones. Es más fácil que empecemos ya con votos electrónicos de urnas electrónicas en algún estado, a que lo hagamos a nivel nacional, porque ahí podemos ir probando. Entonces es la ventaja de que podamos estar en lo local haciendo cosas. De hecho, en el voto electrónico, las iniciativas fueron en Chihuahua, Coahuila, Guadalajara, Jalisco, las que estuvieron empujando primero, antes que el INE, el voto electrónico con urnas electrónicas. Nuevamente desde lo local, ¿verdad? El INE asume muchas de las funciones. Ahorita ya mencioné lo de las casillas, la fiscalización, lo que comentaba antes. Y un tema importante, se genera el servicio profesional electoral que lo administra el INE, donde si ustedes se meten a la página del INE o a la página del instituto, ahorita hay convocatorias para puestos dentro del INE o dentro del IE, donde cualquier persona, cualquier ciudadano mayor de edad puede concursar. Hay ciertos requisitos, a lo mejor para ciertos puestos requiere cierta edad, pero puedes concursar y es un concurso completamente, digamos, transparente. Haces un examen, haces una entrevista, haces un ensayo, depende del puesto al que tú estás queriendo ir. ¿Y qué se quiere con esto? Pues que sea un sistema profesional electoral donde la gente se va profesionalizando, que sea gente especializada en los temas, de tal manera que la administración de la elección, de los procesos electorales, pues se hacen de una manera profesional, con gente que no le debe un favor a nadie, sino que entró por su esfuerzo, se mantiene por su esfuerzo, hay una evaluación del desempeño y por lo tanto está sirviendo a ese sistema democrático. Está a nivel nacional, quiere decir esto, que ustedes entran en ese servicio profesional electoral, pueden entrar en Chihuahua, pero pueden después ser reasignados a otra ciudad o a otro estado, dependiendo de las necesidades del propio sistema. Entonces eso hace que a nivel nacional existe una estructura de personal capacitada que puede organizar las elecciones con una manera estandarizada, profesional, con calidad, con certeza, con legalidad, con todos los principios que rigen el sistema electoral. Siguiendo con esto, hay unas facultades que tiene el INE que no han sido mucho utilizadas, donde es asumir una elección. No sé si recuerdan ustedes en Puebla, la elección de gobernador, cuando fallece lamentablemente la gobernadora en un accidente de helicóptero. Las siguientes elecciones, dado que la elección había estado muy competida, atrae el INE, asume el INE la organización de la elección y la organiza el INE, la del estado de Puebla de gobernador. El actual gobernador, esa elección la hizo el INE, no la hizo el OPLE. Pero así como es, hay pocos casos, no hay muchos. O sea, casi los OPLES han estado actuando de una manera confiable. Delegar, eso no ha pasado, porque el INE podría delegar funciones que tiene asignadas como INE a las autoridades locales para que las llevaran a cabo. Sería muy pertinente, derivado de que el INE muchas veces ya está saturado con tanta actividad que tiene que realizar. Y tercero, puede atraer algunas cosas para el conocimiento. Temas que son relevantes a nivel nacional, los atrae el INE y marca algo así como una especie de jurisprudencia o un precedente, dice esto se debe resolver de esta manera. Pasó en tal estado,
pero puede suceder en otros estados similar y esta es la manera en que se resolvió. Esa información que les comento nos está llegando todo el tiempo al instituto, de tal manera que nosotros sabemos cómo están pasando las cosas en otros estados y cómo lo resolvieron en ese caso. Es una forma de estar aprendiendo entre todos y todas, ¿no? Todos los hombres en colaboración. Seguimos ahora. La importancia de los soples es una cuestión de escala. Aquí fíjense esta parte. Vean las cantidades ahí de cargos que entrega el INE y los que entregan los soples. ¿Ven la dimensión? O sea, el INE entrega Presidencia de la República, 500 diputaciones, 128 senadurías. ¿Cuántos cargos son ahí? 629 cargos. ¿Verdad? Y luego los senadores y el presidente, pues nada más son cada 6 años. Los diputados son los que son cada 3. Ahora vean lo que hacen los soples. Una jefatura de gobierno, porque todavía no es como estado, 31 gobernaturas, 2.471 ayuntamientos, 1.086 diputaciones locales. O sea, la cantidad de autoridades que son electas a través de los soples es infinitamente mayor a la que el INE organiza. Entonces imagínense pensar que un solo ente a nivel nacional va a organizar todo eso, el reto logístico que eso implica. Imagínense el diseño y producción de los materiales electorales, de las boletas, de los candidatos. Por eso ahí la reflexión frente al desafío número 1 de conservar la democracia actual como está. Imagínense que vamos al cambio, el riesgo que corremos como país, que de pronto se centraliza, y no porque el INE no pueda, sino simplemente es porque de pronto tiene que hacer muchísimo más trabajo y organizar mucho más cosas. ¿Y lo va a hacer con la misma gente? No, de todas maneras va a tener que contratar gente, porque vamos a decir, aquí en Chihuahua, hablando del estado de Chihuahua, hay 9 distritos federales, o sea, 9 diputaciones, y ya están las oficinas distritales del INE, permanentes, que se encargan de la elección de un diputado o una diputada. En el caso del OPLE, no están permanentes. Nosotros tenemos que integrar 67 asambleas municipales, una para cada municipio para hacer la elección de cada municipio del ayuntamiento. Y luego algunas distritales, en función de la carga de trabajo, sobre todo en Juárez y Chihuahua. Eso ahora lo tendría que hacer el INE, porque no lo podría hacer con su estructura actual. Tendría que contratar todo ese personal. Ahora multiplícalo por 32 estados, es una locura. Yo digo, yo no quisiera ser el encargado del INE, ¿verdad? Que voy a tener que organizar todo eso. No es humanamente posible. Implica que tienes que crear estructura organizativa. Y entonces el desafío es cuidar eso. Siguiente. Vean en cuanto a ya el proceso. Para yo elegir a esos candidatos que dije ahorita, en el 2021, imagínense que fueron ¿cuántos estados se renovaron gobernatura en el 2021? ¿Se acuerdan? ¿No? A ver, alguien que me diga. 16, 15 por ahí, ¿no? Imagínense, para la mitad más o menos del país, que decía, fue la elección más grande de la historia. El INE registró 3.478 candidatos y candidatas. Para registrar a los candidatos y candidatas, se tiene que cumplir con esto de la paridad de género, que sean vertical y transversal, o sea, que sea el mismo número de hombres y mujeres que son candidatos. Y aparte tienen que tener candidaturas que tengan lo que le llaman niveles de competitividad. No se vale que todos los hombres están en las candidaturas donde sí pueden ganar y todas las mujeres donde no pueden ganar. Y eso se basa en las elecciones del anterior. Entonces todo eso lo tienen que revisar ahora que yo registro los candidatos y candidatas, para que cumplan con todos esos requisitos. Aparte de los requisitos de que sea del lugar, la residencia, todo eso, imagínense. Ahora vean los que en los estados se tuvieron que registrar. 257,000 candidaturas en todo el país. Bueno, la mitad del país, porque no fue todo el país donde hubo elecciones. ¿Cómo va una estructura que organiza o registra 3,000 candidatos, ahora tiene que registrar 257,000 más?
pues va a tener que crecer, ¿sí? No se va a poder ahorrar, crear una estructura para poder hacer eso. No lo puede hacer con la estructura actual. Entonces esa idea de que vamos a reducir el costo, pues es una falacia. Vean los cómputos, 300 cómputos distritales, porque nomás eran los diputados los que se renovaban en el 21. Ahora vean los estados, 19.272. El proceso del cómputo, de agarrar el resultado de cada casilla, validar que los votos fueron nulos o no fueron nulos, estar ahí con los partidos, verificando todo esto que sucede la semana posterior a la elección. ¿Cómo se va a organizar eso? Desde un instituto a nivel nacional. No, ¿cómo? Entonces nos regresamos con el primer desafío, que es el conservar lo que ya está, ¿verdad? Que la democracia electoral. Es como dice ahí, un reto sin parangón, o sea, no tiene comparación. Uno cuando va y vota, pero antes que estuviera en el instituto, yo iba y votaba y ya acabé, ¿no? Esa es mi responsabilidad. Pero ahora que estoy en el instituto, digo todo lo que se tiene que hacer para que tú puedas ir el día de la elección y ir a votar. Es una locura. Mira, si todos supiéramos lo que significa organizar la elección, nadie dejaría de ir a votar, porque es un esfuerzo increíble. Ahora sí que, como dicen, 24/7 todo el tiempo que dure el proceso. Hasta hay una frase: en proceso electoral todos los días y horas son hábiles, y es real. O sea, estás ahí vives, y luego para que la gente no vaya a votar, porque pues al cabo que son lo mismo, todos son lo mismo, no pasa nada. Entonces la relevancia de que podamos como ciudadanía y como ciudadanos organizarnos, es decir, tenemos que valorar lo que ahorita tenemos, y no solamente eso, sino ir más allá. Y vamos ahora sí entrando en lo que es más para allá, pasar a la democracia participativa. Como les dije, en el 2018 en Chihuahua se genera la ley de participación ciudadana, donde nos permiten a través de ciertos mecanismos incidir en las decisiones públicas. Tenemos que hacer valer eso. Si hacemos valer eso, vamos a poder estar en condiciones de desarrollar el desafío 2 y el 4, que tienen que ver con la democracia participativa o directa o sustantiva, donde nos involucramos todos los días en la exigencia a las autoridades para que las cosas funcionen, y aparte vemos que nuestros representantes realmente nos representan. ¿Cómo voy a hacer que me representen? Pues exigiendo. Si no exijo, pues ¿cómo voy a representar? ¿Cómo voy a decir que me representan? ¿Sí? Ahora, si seguimos en esta misma lógica, la ley establece en el 2018 que tenemos 4 mecanismos de participación política, donde hay una votación y donde participan prácticamente los que son ciudadanos o ciudadanas, que tienen la mayoría de edad, que tienen su credencial de elector. Y están los mecanismos de participación social, donde la población puede involucrarse en temas y actividades, no necesariamente para incidir políticamente, ¿verdad? En este caso, vemos que en lo político tenemos el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, y la iniciativa ciudadana. Es decir, que los ciudadanos podrían escribir una iniciativa de política pública. ¿Y a través de quién tiene que ir esa iniciativa al Congreso? Pues a través de algún diputado o alguna diputada. No puede llegar de otra manera, aunque la ley nos permite ya un camino donde, buscando las firmas, podemos llegar a incidir. Y vienen los de participación social, que ahí los están ustedes viendo. No voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, solamente les platico de lo que ha pasado desde que se inculcó la ley. Se nos atravesó la pandemia y eso yo creo que frenó la inercia, pero ha habido podemos hablar de pocos eventos de participación donde se han utilizado estos mecanismos. En el caso del mecanismo de participación política, 9 intentos, 3 que se dieron procedentes, solamente 1 se llevó a cabo. Los otros 2 se desistieron, digamos, del proceso. ¿Cuál fue el que se llevó a cabo? El del plebiscito del 2019, que ahorita les voy a comentar un poco del mismo, que para mí es un momento histórico del estado de Chihuahua. Nuevamente Chihuahua marcando el rumbo, como ha pasado en otros tiempos. Y luego los de participación social, pues ahí tenemos el más relevante, es el presupuesto participativo, aunque ya ha habido algunas consultas públicas. No sé si escucharon ustedes de la consulta de la Sierra de Nombre de Dios. ¿Escucharon algo? ¿No? A ver, ¿nadie? ¿De veras, no? Una persona, 2, muy poquitos. Es que fue en el receso de la Semana Santa y eso afectó a ese procedimiento. Y de la consulta infantil, ¿escucharon ahora? Infantil y adolescentes. Muy poco, ¿verdad? Ahí tenemos un gran reto.
estos mecanismos donde la ciudadanía puede participar tienen que llegar a toda la población. Y ahí es donde los jóvenes creo que pueden hacer un gran papel. El presupuesto participativo es un mecanismo de participación social donde cada autoridad de ayuntamiento tiene que asignar hasta el 5% de su presupuesto ya no asignado con anterioridad a proyectos sociales que entran en una participación donde los propios proyectos los pone la ciudadanía, se organiza la votación, el Instituto Electoral apoya al ayuntamiento en esta tarea y entonces se hacen los proyectos que son más votados. Aquí un poco de estadística, hablando de Chihuahua y Juárez. En Chihuahua ya llevamos 3 años haciendo esto, en 2020, 2021 y 2022, y luego ahí viene la cantidad de personas que han participado. Se fijan, andamos por los 20,000. En el 2021 subió a 117,000. ¿Por qué creen que pasó eso? Estaba la pandemia y se hizo una votación en línea. Los otros eran votos en una urna electrónica, pero eran en un lugar físico, tú tenías que ir a votar a un lugar. En el 21, como teníamos la restricción de la pandemia, se organizó completamente en línea, te registrabas y luego votabas. Ahí todavía no tenemos la certeza, pero aparentemente pues, hubo votos amañados, o digamos, que de repente de una sola URL llegaban muchos votos, ¿no? Que eran igual, con a lo mejor un registro de alguien, pero no había manera de controlarlo. No tenemos un padrón, para decir, que es una de las cosas del proceso electoral, que tenemos la famosa INE, que es un padrón que nos permite controlar quién vota y quién no vota. En el caso de estos presupuestos no hay, es abierto, cualquier persona puede participar. Cuando digo cualquier persona es que pueden ir niños y niñas, no solamente ciudadanos, ¿verdad? Entonces ahí está el reto. Algo relevante aquí en Juárez, este año se hizo a cabo por primera vez el presupuesto participativo y fue muy interesante que el gobierno municipal decidió, dado que había muchos proyectos relevantes, había asignado originalmente 252 millones, que era el equivalente al 5% de su presupuesto asignable, y al final asignó otros 100 millones para lograr que más proyectos se pudieran llevar a cabo. Es una manera donde la autoridad del gobierno está representando realmente a sus poblaciones. Bueno, pues si puedo hacer un esfuerzo mayor, lo hago, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo relevante de esto? Que la ciudadanía que se involucró en esos procesos pues va viendo que hay un camino por el que puede hacer algo. O si ustedes aquí podrían organizarse y decir, queremos hacer algo aquí en la escuela, y lo meten en el proyecto de presupuesto participativo. Ahorita están por salir la convocatoria de Chihuahua y pueden participar, hacen campaña, promueven su proyecto y pueden tener los recursos para que se lleve a cabo. Así ha pasado ya en otras organizaciones, ¿no? En otras universidades, en otras escuelas. Por ejemplo, los bachilleres han participado varias veces y han tenido recursos para hacer cosas. Hablando del plebiscito del 2019, la ley establece que para que yo genere un proyecto de plebiscito a partir de un acto de gobierno, en este caso aquí en Chihuahua en el 2019, la presidencia municipal dice, vamos a hacer un proyecto que se llamaba Iluminemos Chihuahua. ¿Ese sí lo conocieron o no? Sí. Levanten la mano de una alta. Hay un poco más, ¿verdad? En ese proyecto se pretendía cambiar toda la iluminación de la ciudad por un sistema más moderno, LED, más económico, X. ¿Sí? Un grupo de jóvenes, y ahora sí lo resalto muy fuerte, un grupo de jóvenes dice, sería bueno someter esta idea a un plebiscito, donde le preguntemos a la ciudadanía qué opina, si creen que es bueno o no hacer esto. Hacen la solicitud, entra al Instituto Estatal Electoral, el Instituto procesa, considera que es procedente, y entonces se somete a que se lleve a cabo ese proceso de plebiscito. No fue algo largo, corto, nos tardamos como 8 meses en todo el proceso, porque esto empezó acá por marzo, la solicitud, y vimos haciendo el proceso en noviembre, hasta noviembre, ¿verdad? Y fíjense, el listado nominal de la ciudad de Chihuahua o del municipio de Chihuahua, de 693,000 habitantes. Se tenían que juntar el 0.5, voy a regresar a ver el anterior, aquí está, el 0.5% del listado nominal, ¿verdad? Entonces ahí llegamos a que teníamos que ¿cuánto sería el 0.5% de 693,626? A ver, una calculadora ahí
el celular, rápido. ¿Cuánto sería? ¿Cuántas firmas? El 0.5%. El 10% serían 69,000, el 5 serían 33,000, el 0.5, ¿no? 3,400 y algo. Imagínense, ¿creen que puedan juntar 3,400 firmas, 3,500 firmas? Así, ¿verdad? O sea, nuestra ley está muy amigable. Yo la he comparado con otros estados, y otros estados es prácticamente imposible que se generen unos procesos. Aquí no, aquí está la ley muy accesible. Entonces, si estamos observando qué hace la autoridad, identificamos algo, podemos decir que se haga un plebiscito y juntamos las firmas. Ahora, ¿qué pasó el día de la jornada? Fue un solo día, es igual que una jornada electoral, fuimos a votar, 62,000 personas fueron a votar, el 24 de noviembre de 2019, los ciudadanos. Eso representaba el 8.94% de la participación. A solo 7,331 votos para el 10%. El 10% es el valor para que sea vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que la autoridad está obligada a hacer lo que diga la mayoría de la población. ¿Qué creen que pasó? Bueno, ya saben qué pasó, ¿verdad? No alcanzamos el nivel para que fuera vinculante. O sea, no llegaron el 10% de las personas del estado nominal a votar. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó qué pasó con el resultado de esto? La autoridad municipal escuchó el resultado y dijo, bueno, no llegaron al 10%, pero 56.8 votaron porque se cancelara el proyecto. Entonces, por lo tanto, no se va a llevar a cabo. La autoridad decide que no se lleve a cabo el proyecto a partir de lo que dijo la ciudadanía. No sé si ven la relevancia de esto. Un pequeño grupo de jóvenes ve una iniciativa del gobierno, administrativa, somete a esa iniciativa a un plebiscito, la ciudadanía se manifiesta a ese respecto y se cambia la decisión. Eso fue la primera vez que pasó a nivel nacional. Y tuvo otras cosas interesantes, que se utilizaron urnas electrónicas. Casi el mismo día, al final de la elección, ya sabíamos el resultado, porque se consolidaron los resultados de cada urna. Ya sabíamos cuál iba a ser más o menos el sentido del voto. ¿Verdad? La urna electrónica, si ustedes la conocen o si la conocen ya, se las tocó hasta en alguna elección, genera un testigo. Entonces, para dar cierta certeza, tú votabas electrónicamente en la urna, era así, es una pantalla touch, donde tú pones ahí por qué votas, y te imprime tu voto, y lo echábamos en una urna. En caso de que hubiera alguna impugnación, alguien que dudara, pues bueno, ahí checa que efectivamente está en la urna, ¿no? Que no hubo trampa, se puede verificar. No fue necesario, a fin de cuentas, se quedó el convencimiento de las dos partes de que el resultado había sido válido. Interesante también, fíjense, el 67% de los funcionarios de las mesas receptoras de votación fueron universitarios de la UACH. Se hizo un acuerdo de colaboración entre el instituto y la UACH, y el 67% de los funcionarios que estaban en las casillas controlando la votación eran jóvenes de la universidad. Nuevamente los jóvenes participando, muy relevante. Y aquí vemos los tres retos, ¿verdad? La democracia, involucramiento de la sociedad, la simplificación a través de las urnas electrónicas y la construcción de confianza con la autoridad, que a pesar de que no es vinculante, toma la decisión de que sí hagamos el cambio, que sí se baja el proyecto. Estaba por hacerse en Juárez lo mismo, el mismo tipo de plebiscito por el mismo proyecto en la ciudad, en el municipio de Juárez, y la autoridad decide retirar el proyecto. Entonces ya no se hizo el plebiscito, pero a fin de cuentas el efecto de lo que pasó en Chihuahua generó que en las dos ciudades más importantes del estado se bajara el proyecto. Consulta pública, por dar un ejemplo en el otro ámbito de la participación social, tenemos aquí la de la Sierra Nombre de Dios. Un grupo de jóvenes, otra vez, pioneros, vanguardistas, deciden que tenemos que poner a someter a la opinión pública que la Sierra Nombre de Dios sea declarado patrimonio natural protegido, en su referencia de monumento natural. ¿Por qué hace esto? Dice, porque ve que los cerros están
destruyendo, va subiendo la marcha urbana, son fuente de agua, o sea, ellos van sus argumentos. Se hace la consulta, fíjense, nuevamente entra el voto electrónico, a distancia el 74% de la votación, en centros de votación físicos el 26%. O sea que fue más alta la votación en medios electrónicos que fue a distancia, fue por internet, y los centros físicos solamente el 26%. Tenemos ahí un desafío interesante. El hecho de que fuera a distancia provocó que al registrarse era un sistema de 2 pasos. Como no tenemos un padrón, te registras, te llega un correo, confirmas que sí y ahora sí te permite hacer tu voto. Ese proceso hizo que se nos perdiera un porcentaje de los que se registraron, que es bastante alto, ¿verdad? Pues un porcentaje de gente se inscribió, pero luego ya no emitió su voto. Algo nos pasó. Tenemos que simplificar la manera para que no pase que alguien se registra y luego no vota porque piensa que ya acabó, a lo mejor, ¿verdad? Pensó que cuando hizo el registro ya había terminado. No se fijó que había llegado un correo a su correo. O a lo mejor se fue a la bandeja de no deseados y nunca lo vio y ya no pudo votar. Entonces esas cosas son retos que tenemos que resolver. La votación, fíjense, a diferencia del plebiscito, el plebiscito fue un solo día, aquí fueron muchos días, eran 2 semanas casi de estar votando. Y se da un comportamiento extraño al principio, como que empieza, pues es el empuje de todos los promoventes que se ya vayan a votar, luego se va para abajo y al final vuelve a crecer un poco. Aquí nos jugó en contra que las fechas, dado que la ley establece periodos fatales para las cosas, nos jugó en contra que se atravesó el periodo vacacional de la Semana Santa. Ahí fue cuando se hizo la consulta. A lo mejor por eso ustedes no se enteraron, pero si hubieran estado en clases, pues una población objetivo eran todos los universitarios, donde podríamos haber hecho centros. De hecho hubo centros en algunas universidades, pero muchos estudiantes estaban en receso, entonces no hubo una votación copiosa en las universidades. Eso tenemos que cuidarlo para que los tiempos nos permitan que no vaya a haber una cosa como esa, que hay un periodo vacacional y eso nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a la playa y se nos olvidó ir a la consulta. Jóvenes, nuevamente, la distribución por edades, fíjense, los más altos son jóvenes de 21 a 25 años y luego hasta los 35, o sea, la parte de los jóvenes es muy relevante en la participación, por eso seguimos pensando que son clave para el desarrollo de estos desafíos que hablamos. Un poco de los resultados, nomás para tener un contexto, el 98% consideró que sí, solamente el 2% que no. Hasta el momento del día de hoy no ha habido una acción del gobierno en el sentido de si declarar o no declararlo. ¿Qué pasa con este mecanismo de participación social? Que no es vinculante, no tiene un interés, digamos, político, más bien es social, y va a depender de que la autoridad pueda decir, bueno, si la población está pidiendo esto, pues vamos a investigar más, ¿no? Ya hace unos días, hace como unas 2 semanas, hubo una audiencia pública sobre este mismo tema, donde se volvió a poner en la mesa el tema. Pero bueno, va a que seguir, si queremos que algo pase, si esa muestra fuera representativa de lo que toda la ciudad dice, pues a lo mejor tendrá que haber una exigencia mayor, ¿verdad? Para que la autoridad en su momento determine hacer los trabajos para provocar este cambio. Fíjense lo interesante de una consulta, a diferencia de un plebiscito. En la consulta la gente puede opinar. Aquí tenemos que el 24.4% de las personas opinaron, dijeron por qué decían que sí o por qué decían que no. La mayoría de los que decían que no, estaban en contra, decían que era porque podría afectar económicamente. Los empleos de la planta cementera que ahí está, que generan el derrame económica, pues podría afectarse. Es un poco desconocimiento porque en un proceso de área natural protegida no significa que se tenga que cerrar la planta que está ahí. Significa que tiene que haber un manejo, una administración, y eso implica que puede seguir operando bajo ciertas condiciones, bajo ciertas reglas ambientales, de cuidado. Entonces, claro, nos falta mucho, pero ¿cómo podemos saber? Pues participando. Si no participamos, nos perdemos al margen, no podemos generar los cambios que queremos para nuestra sociedad. Ya como para ir cerrando en la plática, que ya se me hace que ya nos cansé mucho, lo bueno que está frío y no se pueden dormir. Cuatro aprendizajes importantes. Primero dice, los ciudadanos organizados pueden incidir y modificar decisiones de gobierno. Ya ahí está el ejemplo del plebiscito. Había una decisión que estaba ya muy planchada, muy definida, muy todo, ya estaban los recursos económicos, ya estaba todo, y viene un grupito pequeño de jóvenes
Cortes dice, espérame, vamos a revisarlo y va para atrás. Entonces es posible y hay una ley que lo permite. 2. La autoridad puede cogobernar con los ciudadanos. Si logramos que haya esa representatividad, el desafío de la democracia, que realmente la representación sea representativa, real, entonces puede haber una cogobernanza, donde la autoridad esté siempre en contacto con la ciudadanía y esté atendiendo las peticiones, las necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué digo que son relevantes los jóvenes? Ustedes, porque es la mayoría de la población, las juventudes, y son las generaciones que eventualmente estarán ocupando los cargos públicos. Desde ahorita se empiezan a involucrarse. Cuando estén en esa condición van a poder incidir mucho más que si nos mantenemos al margen, ¿no? La democracia directa o participativa representa un cambio de paradigma. El paradigma de que votar y ser votado, ya voté, adiós, al paradigma donde ya voté y ahora voy a exigir. Voy a exigir aquí a través de los mecanismos de participación política y de participación social. Y ahí está la ley, hay que estudiar. Todos los meses estamos en el instituto dando los cursos. Son bienvenidos a tomarlos, son gratuitos, hay que inscribirse y empezar a tomarlos. Son en línea. Para conocer cómo funciona la ley, entonces ver cómo puedo yo, desde mi ámbito, usarla y aprovechar eso. La ley es necesaria, pero no suficiente. O sea, ahí está la ley desde el 2018. Nosotros como instituto pues estamos tratando de difundirla. A lo mejor nos falta hacer más, ¿verdad? Para difundirla más fuerte, que más gente se entere, que más gente se involucre y que la utilice para que mejoren las cosas. Porque la ley de participación ciudadana lo que quiere es que la ciudadanía participe en las decisiones públicas. Ahora, ¿qué se requiere en el corto y mediano plazo? Una ciudadanía activa y organizada. Y aquí más adelantito, si hay espacio, espero que haya muchas preguntas y respuestas. Queremos proponerles algo que estamos haciendo desde el instituto, donde queremos organizar una red de organizaciones juveniles que promuevan la democracia, donde los actores centrales sean los jóvenes, universitarios o no universitarios, pueden ser no necesariamente escolarizados, que estén impulsando cosas. Ya les platicaremos más. Una ciudadanía bien informada. Necesitamos de información. Ya existe la ley de transparencia. Ya podemos preguntar a través de los organismos de las unidades de transparencia en todos los organismos de gobierno. Existen los caminos. Nomás que tenemos que conocer que eso existe y utilizarlo. Si estamos organizados y pedimos la información, el gobierno está obligado a darnos la información. Y con la información, entonces podemos dialogar y exigir. Si estamos desconociendo lo que pasa, pues ¿cómo incido, no? Si no me entero ni de qué pasa. Pero ya existe la manera y hay que utilizarla. Espacios de diálogo y acción permanente, como esto que les estoy diciendo, una red donde se esté trabajando continuamente, donde se colabore, porque yo solo a lo mejor no puedo hacer mucho, pero si me sumo con otros jóvenes en mi universidad y luego con otros jóvenes de otras universidades en otras ciudades, pues podemos interactuar. Y ahora con las redes sociales, pues muy rápido podemos propagar la información que queremos que llegue. Inclusive combatir la desinformación que luego corre por las redes sociales de una manera impresionante. Acompañamiento de las autoridades electorales como vínculo clave. Nosotros seremos sus aliados todo el tiempo. La responsabilidad del instituto es promover que esto funcione, y si ustedes quieren participar, el caminito, pues ya saben, ahorita tienen nuestros datos, nos buscan y con mucho gusto apoyamos a que pasen cosas. Inclusive el instituto, nuevamente aquí en Chihuahua, hablando de que los OPLES son los que ponen la vanguardia, somos el primer instituto a nivel nacional que tiene una defensoría pública para defender a las poblaciones históricamente discriminadas y también a facilitar y apoyar los procesos de participación ciudadana de los mecanismos, donde se les oriente cómo se puede hacer para que su petición tenga éxito, vamos a decirlo así, y se lleve a cabo algún mecanismo. En resumen, ya para cerrar y ya no cansarlos más, ya me lo acabo, faltan 2 láminas. Esta donde digo que el OPLES surge y se desarrolla siguiendo la dinámica nacional de la democracia, todo el proceso, que hemos platicado, coadyuva en los procesos de cambio político, porque es de los que a través de las entidades creativas se van dando los cambios, son parte del sistema nacional esencial, del sistema nacional electoral. El 4 lo pongo ahí, son en negritas, son clave en el desarrollo democrático participativo, democracia participativa, la digitalización y la representación, es decir, la manera de esos desafíos que mencionábamos se puedan llevar
a buen puerto, lo vayamos logrando, pues es a través de la participación ciudadana. Y los OPLES son clave en ese punto. Son agentes de cambio con las acciones afirmativas, con las poblaciones indígenas, por ejemplo. Y dos grandes tareas que tenemos: se requiere innovar en la difusión de avances y logros. Todavía sale una pregunta y piensa que el INE y el IE es lo mismo. Y entonces llegan ahí al instituto y nos dicen: vengo por mi credencial de elector. No, es que la credencial de elector la hace el INE, no el IE. Entonces desde ahí, nosotros como instituto tenemos un gran reto de decir, tenemos que dar a conocer que el IE, el Instituto Electoral, es el del Estado, que es el que es su primera contacto con estos procesos de democracia. Y eso es un reto para nosotros. Y luego el siguiente, necesita impulsar que la sociedad se involucre más en las exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Nuevamente regreso a la idea que les mencionaba ahorita. Y con esto voy ahora sí a terminar. Ya les doy la palabra a ver si todavía quieren preguntar cosas. Tenemos una estrategia en el instituto, este ya es anuncio, es anuncio corolario, que decimos: queremos generar una nueva generación de demócratas incluyentes, donde verdaderamente el civismo sea el centro, que podamos participar, colaborar, trabajar por el bien común, donde todas y todos sean incluidos, todas las poblaciones indígenas, las mujeres y los hombres por igual, las comunidades de la diversidad, o sea que realmente movamos un cambio social, cultural, de cultura cívica, donde podamos convivir en paz socialmente y ver por el bien de unas y otras, no solamente de unos poquitos. Y ahorita tratamos de hacer eso en base a reglas, en base a leyes, en base a reglamentos, a cuotas, acciones afirmativas. Pero qué padre sería que fuera por convicción, ¿verdad? Porque realmente creemos, porque realmente somos demócratas, porque realmente queremos incluir a las poblaciones indígenas. Y en ese sentido va la estrategia. Tenemos tres grandes ejes. El primer eje, que dice sembrando civismo, seguimos el concepto de cosecha. Sembrando civismo, ¿en dónde? En la educación básica y medio superior. Que desde niños, niñas, desde el kinder, que tengan conceptos de participación, de civismo, de ciudadanía. Para que cuando lleguen a la preparatoria y luego saquen su credencial de elector del INE, no sea para ir adelante, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Ya puedo entrar adentro, sino que entiendan que eso significa que ya está reconocido como ciudadano y ciudadana, y cuáles son las implicaciones, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo puede participar, de tal manera que se involucre rápidamente en la vida pública. Segundo, cultivando participación. Ya sabéis dónde está la red de jóvenes que les comentaba. Aquí estamos pensando, nuestra población objetivo son las universidades. Queremos que los jóvenes en cada universidad del Estado se organicen en grupos que promueven la democracia, la participación ciudadana en civismo. Creemos que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es un actor clave, aliado estratégico para nosotros en esto. Si desde aquí empieza a haber jóvenes que empiezan a impulsar estos temas, nosotros encantados de la vida de los estamos apoyando. Nuestra tarea será empujar a que se cree esta red. Inclusive ya se está manejando a nivel nacional, entre todos los OPLES, que sea una red nacional, donde ustedes puedan participar, donde los relevantes sean ustedes. No es que yo venga de una conferencia, sino que ustedes mismos puedan estar entre ustedes generando nuevas narrativas, decidiendo por dónde es el camino, viendo cómo aplicar la ley de participación ciudadana. Esa es la invitación, y ya después les daremos información específica, pero queremos que no es como que la sociedad de alumnos de la facultad se meta a esto, ¿no? Puede ser cualquier joven, no está limitado a una sociedad. ¿Ok? Ese consideramos que es el centro de esta estrategia, el corazón de esta estrategia, porque a partir de ahí pensamos que puede haber jóvenes que van a participar como formadores de ciudadanía, yendo a las escuelas primarias a través de su servicio social, empujando estos temas, como funcionarios de casilla o mesas receptores de votación, como pasó en el plebiscito, donde fueron jóvenes universitarios que fueron a organizar esa elección, como consejeros y consejeras electorales de las asambleas cuando hay elecciones, porque no tenemos mucha participación de jóvenes y estamos muy interesados en que ustedes participen. El año que entra, en octubre, noviembre, por ahí vamos a estar convocando para integrar las 67 asambleas que van a organizar las elecciones de 2024. Nos encantaría tener muchos jóvenes, mujeres y hombres que estén participando, concursando en esa convocatoria para integrar consejos
con juventudes, que vean esa perspectiva. O sea, hay muchas actividades donde ustedes ya pueden involucrarse porque ustedes ya son mayores de edad y tienen la ciudadanía. Igual que cualquier otra persona pueden estar participando. Sí ha habido jóvenes antes, pero muy poquitos, ¿no? A través de esta estrategia queremos que muchos jóvenes se involucren en todo el estado. Ustedes como facultad, entiendo que tienen sede en Juárez y Chihuahua, pues las dos ciudades más importantes, los municipios más importantes, imagínense que los jóvenes se involucren abiertamente, pues generan un cambio importante. Y la tercera decimos cosechando democracia, o sea, sembrar, cultivar, cosechar. ¿Dónde vamos a cosechar? En mesas de diálogo permanente. Mesas de diálogo entre jóvenes, mesas de diálogo entre mujeres, mesas de diálogo entre personas de la diversidad, entre ambientalistas. Y esas mesas de diálogo las estaremos impulsando desde el instituto, donde nuevamente los jóvenes pueden tener una participación clara. Básicamente con esto quiero concluir la participación. Darles la palabra, agradecer nuevamente el espacio. Espero que lo que les estuve platicando haya sido de su interés y pueda sembrar ahí una espinita, decir, yo puedo hacer algo. Créanme que sí se puede. Y como dice ahí la frase, a participar se aprende participando. Como cuando aprendemos a andar en bicicleta. ¿Saben andar en bicicleta? ¿Sabes? Y qué curioso, ¿verdad? Cuando aprende a andar en bicicleta, deja de andar muchos años y se vuelve a subir y sigue sabiendo andar, ¿verdad? Porque hay memoria muscular. Entonces así pasa con la participación. Si desde niños y desde jóvenes estamos participando, cuando somos adultos vamos a seguir participando, porque ya sabemos cómo, y ya sabemos que eso nos beneficia a todas y todos. Entonces con esto termino, muchas gracias y le doy la palabra. Muchas gracias, maestro Ricardo Centeno, por su participación. Abrimos espacio para preguntas y respuestas. Si gustan levantar la mano. Voy a pasar unos papelitos también, ¿verdad? Adelante. ¿Por qué cree usted que la participación en personas mayores de 35 años disminuye en los procesos democráticos? Porque, o sea, los adultos tienen como mayor desinterés que los jóvenes de participar en votaciones y eventos gubernamentales. Ok, muchas gracias. Bueno, mira, creo que hay dos explicaciones a esa gráfica que vimos que había más jóvenes. Una es cómo está la pirámide poblacional. Digamos que hay más jóvenes, eso puede ser que hace que vaya más personas. Pero ¿por qué creo que es porque cuando sale uno de la escuela y luego empieza a trabajar y luego se casa y luego quiere comprar su casa, esta idea de ir mejorando tu forma de vida hace que te involucras en resolver tu problema personal o familiar, y entonces no te queda tiempo para participar. Creo que la mayoría de las personas están en una condición de cómo me mantengo antes de pensar en cómo participar. Cuando estás joven, que todavía no te involucras y todavía no tienes compromisos de ese tipo, es más fácil que te involucres y participes, que exijas, ¿no? Creo yo que esto es una triste realidad de que cuando a lo mejor ya tengo cierta conciencia, ya puedo decir, pues puedo yo, pero ya no tengo tiempo, porque estoy ocupado en cómo mantengo a mi familia, cómo salgo adelante. Creo que por ahí va parte de la explicación. Tengo otra pregunta, también rápido. ¿Ha escuchado que hay personas que comentan que opinan que en sí ser una persona activa en la democracia es algo cultural o que se enseña desde temprana edad? Pero ¿cree usted que debería de haber un cambio en los sistemas educativos para promover más o crear ciudadanos más involucrados en la democracia? Completamente. El Instituto Nacional Electoral en 2017 saca lo que llama la ENCívica, Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Es toda una estrategia, pero que digamos, no ha tenido el impacto que quisiéramos. ¿Por qué? Porque se queda, como decía yo hace un rato, a nivel nacional. A nivel local, para aterrizar esa ENCívica, nosotros estamos generando esta estrategia que les comento.
ahorita, para un poco dar el contexto, en este Sembrando Civismo ya tenemos acuerdos con la Secretaría de Educación Pública, con el municipio de Juárez, con el municipio de Chihuahua, y la idea es empezar a impartir conceptos de educación cívica desde las primarias, secundarias, preparatoria, donde nuevamente los jóvenes puedan tener, los jóvenes universitarios, a través del servicio social, puedan tener una participación activa en esto. Nosotros hemos desarrollado los materiales ya de una forma que sea lúdica, aprender jugando, divertido, de tal forma de que hay un doble beneficio. El joven universitario va a su servicio social yendo a una primaria, por ejemplo, a enseñarle a niños de primero, segundo, año que sea, temas de educación cívica, de participación ciudadana. Está enseñando a los niños con jueguitos, porque todo es divertido, es la mejor manera de aprender. Y aprenden los dos, ¿verdad? Porque cuando yo quiero enseñar algo es cuando más aprendo. Entonces estamos en eso, queremos construir que se convierta, como dice ahí, en una política pública de educación cívica y participación ciudadana. Ya en el Congreso hay una iniciativa donde, pues, al menos está como iniciativa, ojalá prospere, de que exista una hora obligatoria de civismo, de educación cívica, con estos temas que te comento, desde educación básica. O sea, desde kinder, primaria, secundaria. Imagínate que un niño o una niña está recibiendo muchos conceptos de estos a través de los años hasta que llegue a salir de preparatoria. Creemos que eso va a permitir que las nuevas generaciones tengan una visión más de una cultura cívica, de participación, de colaboración, de ir a votar, de involucrarse, ¿no? Definitivamente. Y luego algo más, ahorita el nuevo modelo educativo que está generando la SEP, se están reincorporando temas que se habían sacado, como el civismo, la ética, otras cosas que se habían quitado del artículo, entonces se están reincorporando. Creo que eso va a ser bueno, que crezcamos con las nuevas generaciones, crezcan con estos conceptos más arraigados. ¿Sí? Gracias. Aquí otra vez. Con la consulta que piensa organizar la Secretaría de Gobernación el próximo año sobre la militarización del país, bueno, pues de qué forma esto va, si es que puede afectar el criterio de las y los legisladores de oficialismo y también algunos de oposición respecto a la reforma electoral, y qué puede hacer tanto el Instituto Nacional Electoral como los OPLES, porque pues estábamos viendo que el cambio comienza desde lo local, para impedir que esta consulta la organice el gobierno federal. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. La ley establece, pues, que el órgano garante para organizar consultas ciudadanas, pues, es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero esas consultas están, digamos, reguladas por un sistema de consultas en la Constitución. Esa ley no impide que la autoridad pueda consultar. O sea, digamos, no hay una manera legal como para que la autoridad no pueda hacer esa consulta. Porque a fin de cuentas, bueno, no quiero consultar a la población. Pero ahorita habla de una representación donde realmente me escuchen el ciudadano, pues está diciendo yo no voy a escuchar, ¿no? Que en términos políticos se polariza el tema, porque dice, bueno, espérame, tú lo que quieres es inducir una respuesta, ¿eh? Bueno, ese es otro tema, pero en sí el hecho como tal, pues está, digamos, se puede ver desde las dos perspectivas, como que se está violando la Constitución o como que no se está violando la Constitución, porque al fin de cuentas es un acercamiento de la autoridad a la Constitución. Ahora, regresando al tema específico de lo de la militarización del país, pues tú podrías decir militarización del país como una manera de poner al posicionamiento político, o podrías decir, pues estoy salvaguardando la seguridad, ¿verdad? Que sería la otra posición. El chiste ahí es que pudiéramos entrar en debate, en donde la población, si el hecho de que se ponga en consulta, yo creo que al menos permite que los jóvenes, las organizaciones, empecemos a decir qué opinamos, de tal manera de que exista un gran consenso o existan nuevas narrativas de qué debemos hacer, por dónde debemos resolverlo. No dejarlo que las autoridades lo definan, los congresos, sino, bueno, como ciudadanos, ¿qué opinamos? Si estamos organizados, si estamos solos no podemos hacer nada, no podemos incidir, pero si nos organizamos creo que sí podemos incidir. O sea, en términos del sistema electoral, los órganos administrativos, en este caso los OPLES y INE, pues no tenemos las facultades para, digamos, impedirlo, podemos opinar, decir
quien podrá hacer eso son los tribunales, ¿verdad? Si alguien impugna lo que se va a hacer, pues el tribunal tendrá que determinar si eso es o no válido, ¿verdad? Creo que eventualmente por ahí va a ir un camino y tendremos una respuesta en los próximos meses, ¿no? Sin embargo, creo la invitación que yo les haría a ustedes es, a ver, vamos reflexionando, vamos haciendo mesas en la facultad entre jóvenes y opinar a ver qué ventajas tiene o qué desventajas tiene que pase esto en el contexto actual del mundo, ¿no? O sea, que nosotros nos atrevamos a generar, como digo, nuevas narrativas, nuevas perspectivas, no es bueno, esto que está pasando así. ¿Por qué está pasando así? ¿Por qué decimos que están haciendo esto? Si me regreso en el contexto de esto de la seguridad, cuando el presidente Calderón dice, tenemos un problema muy grave de que el crimen organizado está entrando y las autoridades se están empezando a controlar buena parte del país, tengo que entrar a un combate frontal. Bueno, pues tendría alguna información que no teníamos la población, ¿verdad? Y decide hacer algo. Y eso, pues seguimos ahorita en eso, en realidad. Porque sigue igual en muchos, ahora aquí en Chihuahua, afortunadamente aparentemente se frenó, aunque la sierra no hay tanta claridad de cómo son las cosas, pero creo que tenemos como sociedad hacernos cargo, decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos organizamos? Y empezamos a generar esos puntos de vista diferentes. En lo de la reforma electoral del domingo, digo, ahorita yo te planteé un poco lo que creo, por donde creo que va el camino, pero igual la sociedad puede empezar a decir, a ver, ¿en qué nos favorece o en qué nos desfavorece hacer algo? Hace un rato que platicábamos aquí en la salita, y más como para que tengan el contexto histórico, cuando surgió el INE, el cambio de IFE a INE, la intención era desaparecer los institutos locales y crear, eso fue desde que estaba la administración del PAN, era una iniciativa de un diputado del PAN, de un senador, que decía, vamos a crear un instituto nacional con esos motivos que mencioné. Nada más que los gobernadores dijeron, espérame, estaba la famosa CONAGUA de ese tiempo, donde los gobernadores dijeron, espérame, no queremos que nos quiten el control por completo. Entonces quedó esta situación como híbrida, donde está el INE y los otros. Después, cuando Peña Nieto fue otra vez lo mismo, la intención original era que iba a ser un INE en general, y nuevamente la oposición dice, espérame, algo híbrido. Para mí, hace cuenta que este es el tercer capítulo de la misma historia, donde ahora el que está en el gobierno dice, quiero tener el control total. Yo espero que no va a pasar porque la ciudadanía no va a estar dispuesta a dejar que pase, ¿no? Vamos a decir que digamos, el reto aquí como instituto electoral sería que, lo que decía hace un rato, que nos confunden con el INE. Entonces, hoy en la publicidad, no, que no defiende mi INE, pero no dice defiende el OPLE, ¿verdad? Porque el INE es una cosa y los OPLES son otra cosa. Entonces ahí, esa conciencia social de que los OPLES son importantes para la democracia del Estado, creo que sería la clave para que el costo político de intentar hacer un cambio de ese tipo o sea tan alto que ya no tenga una rentabilidad, ¿no? Ya no sé si me metí en camisa de 11 varas, pero ya te dije lo que pienso. Gracias. Bien, agotando el espacio de preguntas y respuestas y agradeciendo al maestro Centeno por las mismas, le pedimos al maestro César Nevares Argijo tenga a bien hacer la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Comentamos con el maestro Ricardo Centeno que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales siempre se ha distinguido, hasta antes de la pandemia se había distinguido por tener una amplia participación en mecanismos en el que se promueve la participación ciudadana y democrática entre los estudiantes. Ojalá podamos retomar eso, obviamente en colaboración con este importante instituto encargado mucho de promover la participación ciudadana y obviamente la democracia en nuestro estado. No podemos irnos mucho de este evento sin agradecerle infinitamente al maestro Ricardo Centeno que haya estado con nosotros esta mañana, y para ello le vamos a entregar un reconocimiento que a la letra dice: la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento al maestro de Administración Ricardo Centeno Fernández por su destacada participación como ponente durante la 16ª Semana Académica Agenda México 2024, retos de la administración pública para el fortalecimiento democrático.
impartiendo su conferencia La importancia del hombre en el desarrollo democrático local. Firma este reconocimiento el director de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el maestro en Administración Pública, Mario Alberto Duarte Bustillos, Chihuahua, en octubre de 2022. Maestro.